Tiempo de noticias en Telesur, comienza Temas del Día. Qué placer acompañarle. De inmediato vamos con la pregunta que les proponemos para conocer sus opiniones al final del programa. Día de masivas protestas en Colombia, segunda jornada de paro general. ¿Es posible creer en el gran diálogo nacional del presidente @Iván Duque? Esperamos tu opinión aquí en @Temas Telesur. Ahí la pregunta al final de Temas del Día. Esperamos tu respuesta, las tendremos para todos ustedes. Así entramos en materia. El presidente Evo Morales reiteró que los dirigentes del movimiento al socialismo, más en Bolivia, son víctimas de una persecución política a escala nacional e internacional, impulsada por el gobierno de facto en su país. En ese sentido, comentó que Interpol giró una alerta azul en su contra. Esta jornada, las autoridades ilegítimas de esta nación andina restablecieron relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Ampliamos aquí en nuestro primer tema del día. La semana pasada yo pedí si algunos expertos internacionales nos pueden cooperar, no solamente a Paraíba, sino todos los ministros, asambleístas, dirigentes que están siendo perseguidos. Saludo expertos internacionales, juristas, a sumarse a esta lucha. A la lucha por la causa, a la lucha por la verdad, a la lucha por la dignidad, a la lucha también por la soberanía de nuestros pueblos. Agradezco que tenemos un equipo internacional de juristas para enfrentar esta clase, pero también en Bolivia, un equipo de juristas para defender a todos quienes están siendo procesados. Y aquí la respuesta del presidente Evo Morales ante esta circular azul de la Interpol. Yo ya sé con la notificación azul de Interpol. De la notificación azul de Interpol es la localización, obtención de información e identificación de la persona buscada. Ya esté buscado en el mundo. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, la denuncia contra los que resulten autores es de 10 delitos, entre ellos alzamiento armado, cuando justamente para evitar muertos denunciamos. Allí la rueda de prensa de este miércoles desde Ciudad de México, el presidente legítimo constitucional de Bolivia, Evo Morales. Vamos hasta La Paz, la capital política de este país, con nuestro corresponsal Freddy Morales, con más hechos de esta jornada. Hola Freddy, ¿nos escuchas? ¿Cómo te va? Hola Freddy. Hola, hola. Sí. Hola. ¿Te encuentras en el Congreso, sí, Freddy? hola. ¿Qué sucede allí? ¿Cómo estás? Hola Tatiana, buenas tardes. Aquí hay nuevas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de parte de las nuevas autoridades. Y nos acompaña la diputada Sonia Brito, que ella es parte de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente de la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa. Gracias por esta gentileza para Telesur. ¿Cuáles son las nuevas situaciones que se están presentando? Telesur, un saludo atento, fraterno a todos los que nos ven en el mundo entero. Decir que se han multiplicado ahora las detenciones indebidas, órdenes de detención. El día de ayer a 10 dirigentes conocidos del movimiento al socialismo, de sectores campesinos, indígenas, son nuevas 10 órdenes de aprehensión. En muchos otros sectores lo que han empezado es detenerlos y luego buscar qué cargo ponerle. Entonces hay un asedio indiscriminado a los militantes del movimiento al socialismo. También denunciar que el defensor del pueblo, que hasta el día de hoy ha sido una de las pocas instancias que ha estado detrás de los muertos, de los heridos, de los detenidos, están con sus oficinas precintadas por grupos de choque civiles, por grupos contestatarios, por grupos que no aceptan la democracia y que no les están permitiendo trabajar. Entonces, no hay garantías para el funcionamiento siquiera del defensor del pueblo. Son grupos de choque que están yendo a interpelar, a molestar a estos sectores. De la misma manera tenemos grupos de choque que están buscándonos a los diputados cuando llegamos a la asamblea, que nos empiezan a agredir, a insultar, etcétera. Estamos viendo que en este momento no hay Estado de Derecho, no está permitida las reuniones, las concentraciones. Estamos en un franco gobierno de facto. Muchas gracias, diputada. Muy amable.
Esa es, bueno, los últimos hechos que están denunciando los legisladores del Movimiento al Socialismo, que recordemos tienen mayoría de 2/3 en ambas cámaras. Y en este momento también se está realizando, Tatiana, algo que hemos venido anunciando, una gran asamblea de los sectores sociales del país que están precisamente analizando esta situación, que es la indefensión en que se encuentran y las acusaciones que se están realizando contra estos dirigentes con la finalidad de sacarlos del medio mediante acusación judicial. Debemos recordar también, Tatiana, que aquí en la Asamblea Legislativa está pendiente de tratamiento uno de los acuerdos patrocinados por negociadores de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. Es la Ley de Derechos y Garantías que hasta el momento, por lo que hemos averiguado, todavía no tiene avances. Mañana es posible que sea tratada en la Cámara de Senadores y esta situación de indefensión en que se encuentran los dirigentes del anterior gobierno y también los representantes de sectores sociales es lo que está provocando nuevas preocupaciones en estos sectores fundamentalmente. Tatiana. Muy grave la denuncia que hace la diputada Sonia Brito, es además ahora contra la Defensoría. Estamos muy pendientes de lo que allí suceda y en general con respecto a este nivel de persecución política. Gracias, Freddy, muy buenas tardes. Buenas tardes. A propósito de ello, revisamos atropellos que sufren los dirigentes del Movimiento al Socialismo del MAS y de su militancia, también movimientos sociales. La Fiscalía emitió orden de aprehensión por supuestos delitos de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y financiamiento al terrorismo contra el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y José Ramón Quintana, Juan Ramón Quintana, el ministro de Gobierno, a la par, ministro de la Presidencia. Ahí están los hechos. Y en medio de toda esta situación, el gobierno de facto restableció ilegalmente relaciones bilaterales con Estados Unidos. Designó a Walter Oscar Serrate como embajador del Estado plurinacional en Washington. La designación unilateral del gobierno de facto en Bolivia ocurre a 10 años de la expulsión del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, por parte del presidente Morales. Esto fue en 2008, quien acusó al diplomático norteamericano de injerencia en asuntos internos del país. La medida del gobierno golpista es ilegal porque los embajadores deben ser ratificados por el Senado, que actualmente es controlado en mayoría por el MAS. Importante destacar que tras el golpe de Estado, el presidente Evo Morales denunció que la derecha de su país actúa sometida a la administración de los Estados Unidos. Así avanzamos con la pregunta del día. 7º día de masivas protestas en Colombia, 2ª jornada de paro general. Te preguntamos, ¿es posible creer en el gran diálogo nacional del presidente Duque? Esperamos tu opinión. Al final del programa las compartimos para todos ustedes. Nuestra imagen del día nos muestra un migrante haciéndose un selfie a bordo del barco de rescate de la ONG Open Arms en el Mediterráneo Central, cerca del puerto italiano de Taranto. Con esta imagen, ahí lo ven ustedes, que da cuenta además del deseo de sobrevivir ante una situación tan dramática en el Mediterráneo, donde cada año mueren miles y miles de personas tratando de llegar a Europa. Nos vamos a una pausa brevísima, estamos en Temas del Día. Volvemos, estamos en Temas del Día con nuestro segundo tema del día. Vamos a Colombia por 7º día consecutivo. Diversos movimientos sociales se movilizan en el marco de un paro nacional contra la violencia de Estado. Entre sus reclamos están el rechazo a reformas tributarias y laboral que avanzan por parte del gobierno del presidente Duque en el Congreso. Además, el Comité de Víctimas de Estado ratificó su apoyo a este paro nacional contra el llamado paquetazo neoliberal del presidente Iván Duque. De víctimas, nos sumamos a este torrente nacional de indignación que le exige al gobierno de Iván Duque que desmonte todo este paquetazo neoliberal, al mismo tiempo que cese la violencia contra el movimiento social, se comprometa al cumplimiento de los acuerdos de paz
así como todos los pactos y convenios hechos con el movimiento social que en años anteriores se ha manifestado exigiendo transformaciones y políticas que realmente solucionen la problemática del pueblo colombiano. Ahí está la situación en Bogotá, quienes se expresan de esta manera, pero no es solamente la capital colombiana. En diversos puntos del territorio colombiano hay movilizaciones, vamos a revisarlas. De hecho, en este momento con imágenes en vivo, estas son de la Plaza de Bolívar de la capital colombiana. Pero con esta imagen voy a contarles qué ha pasado en el resto del país. Por ejemplo, el municipio de Santander de Quilichao, al norte del Cauca, cientos de personas se sumaban a las movilizaciones pacíficas para exigir el cumplimiento de acuerdos alcanzados con el gobierno. Entre tanto, trabajadores del sindicato de Centraunicol, esto fue en Valledupar, al otro lado de Colombia, al norte, hicieron lo propio en el marco de un paro indefinido convocado por Centrales Obreras y la Federación Colombiana de Educadores, en FECODE. En Cartagena, diversas organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales han marchado en contra de la injusticia social, ese llamado paquetazo y la muerte del joven Dylan Cruz. Todo eso se lo contamos cuando vemos, además, reiteramos imágenes en vivo de la Plaza de Bolívar de Bogotá, llena de gente a esta hora, con una convocatoria que comenzaba a las 10 de la mañana. Más imágenes, esto es en otra parte de Colombia. Transportistas y comunidades indígenas bloquearon la vía panamericana entre Cali y Popayán, al suroccidente del país, en el marco de este día de paro. Los manifestantes colocaron un camión en la vía para impedir el tránsito vehicular, dado el incumplimiento del gobierno a acuerdos alcanzados tiempo atrás. Exigen que se identifique a los responsables del asesinato de indígenas en manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios. De regreso a Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tobar. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo avanza esta jornada de movilización? Séptimo día de paro, séptimo día de movilizaciones, segunda jornada de paro. Así son las cosas. ¿Cómo estás? Así es, muy buenas tardes, Tatiana, un saludo para usted y para todos los televidentes que nos ven a través de Telesur. Como tú lo dices, es la séptima jornada de movilizaciones, segunda jornada de paro, esas convocadas por las centrales obreras, centrales de trabajadores. A esto se le han sumado estudiantes y ciudadanos del común que desde las 10 de la mañana salieron caminando, por lo menos aquí en Bogotá, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Allí se concentraron, allí siguen exigiéndole al gobierno Duque que por favor revise las reformas tributaria, pensional, laboral. Las exigencias siguen siendo en relación a ese paquetazo que han denominado Duque, que va en contra de los trabajadores, va en contra de los estudiantes. Han exigido igual el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que pare y que cese la masacre contra los líderes sociales y los líderes indígenas. Alternativamente, y mientras la marcha se desplazaba en horas de la mañana hasta la Plaza de Bolívar, en el Congreso de la República, algunos voceros del Comité del Paro sostenían una reunión con algunos congresistas, algunos senadores de las bancadas mayoritarias en el Congreso de la República para tender puentes y caminos de diálogo que den cuenta de la situación del paro y las exigencias que están haciendo los manifestantes. Allí se acordó que se revisaría la agenda legislativa para que no haya una ruptura entre lo que está estudiando el Congreso, las leyes que van estudiándose en el Congreso y las exigencias de los manifestantes. Como ya lo mencionábamos, todo el tema de reforma tributaria, reforma laboral, reforma pensional y todo el tema de recursos que deben ir a la educación y a la salud. Los congresistas se comprometieron a estudiar con sus bancadas internamente la posibilidad, la opción de estudiar las peticiones de los manifestantes y de la población en general. También se comprometieron a tender algunos puentes de diálogo que posibiliten un acercamiento más preciso, más cercano, más concreto con el presidente Iván Duque, que el día de ayer los integrantes del Comité de Paro le presentaron sus peticiones, se levantaron de la mesa porque aducen ellos que los querían incluir en un diálogo que allí estaba representado también por empresarios y por algunos otros sectores que no están en paro. Entonces ellos dijeron que en esas condiciones no se podían sentar a dialogar
para buscarle salidas a estas manifestaciones que se están llevando a cabo aquí en Bogotá y a nivel mundial, a nivel Colombia. Por eso solicitan que haya un diálogo directo y exclusivo con los sectores del paro. Otras organizaciones aseguran que no solo se debe reunir el presidente con los que hacen parte del Comité del Paro, sino con otras organizaciones sociales que también han salido a las calles a marchar, Tatiana. Son muchos los que han salido a marchar, por eso se exige este diálogo inclusivo. Gracias, Hernán, buenas tardes. Al final del día veremos cómo finaliza esta jornada de movilizaciones. Muy buenas tardes. Vamos a revisar algunas reacciones en Twitter a propósito de esta nueva jornada. Aquí están para ustedes la defensora de derechos humanos, Piedad Córdoba. Hay que rechazarla sin ambigüedades todas las violencias. Los vándalos que hieren policías también deben ser condenados. Ni ESMAD golpeando manifestantes pacíficos indefensos, ni vándalos atacando con sevicia a los policías. Sí a la protesta pacífica, dice Piedad Córdoba. El congresista activista de los derechos humanos, Cepeda Castro, infunden pánico para que no se proteste. Decretan toque de queda, patrocinan infiltrados en marchas pacíficas, allanan ilegalmente las viviendas de líderes sociales, amenazan con conmoción interior, sacan al ESMAD a golpear a los jóvenes. ¿Y el pirómano es @PetroGustavo? Se pregunta Iván Cepeda Castro. Seguimos. Dice Ana la vecina, una ciudadana. ¿De verdad esto era necesario? Se pregunta. Yo no veo vándalos, era una protesta pacífica. Juzguen ustedes. Desmonte del ESMAD. Tenemos más informaciones a través de nuestros corresponsales. Aquí está Nacho Lemos. El Consejo de Ética de la Cámara de Diputados abrió 2 procesos contra el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, por su declaración sobre la instalación un nuevo AI-5, si la izquierda radicaliza. Esta semana el Ministerio de Economía, Guedes, repitió la amenaza. Esto quiere decir artículo de dictadura. Avanzamos. Vamos ahora con Chile, nuestro corresponsal Leonel Retamal. Chile sigue movilizado, continúa el debate sobre la Asamblea Constituyente. Rechazan exclusión del mundo social y critican acuerdo entre 4 paredes. Exigen respeto a derechos humanos, justicia para las personas que resultaron heridas, mutiladas o abusadas. Más de 40 días ya se cumplen de movilizaciones ininterrumpidas en Chile en demanda de una nueva constitución y contra los abusos del modelo neoliberal. El día de ayer se realizó una huelga general que fue considerada satisfactoria por los principales gremios sindicales y organizaciones del país que convocaron a participar masivamente. Una marcha por las calles de Santiago y las principales ciudades del país también dio cuenta de esta persistencia del pueblo chileno en seguir exigiendo una nueva constitución vía asamblea constituyente. Además, las organizaciones rechazan los comentarios y los proyectos de ley que está impulsando el Ejecutivo a través del Parlamento para sancionar la protesta social, para llamar a militares a las calles a asumir el control de sitios estratégicos. Dicen que es una muestra de que no está respondiendo a las demandas del pueblo y que solamente opta por una vía autoritaria. Respecto a las críticas que se hacen en el proceso constituyente, estas tienen que ver con que no incluye efectivamente las organizaciones que se han dado a las movilizaciones como los cabildos, tampoco genera espacios para la participación de mujeres, las minorías de la diversidad sexual y tampoco para los pueblos originarios. Estas son las principales críticas que se le hacen y que solamente fue fraguado, fue creado por los mismos integrantes del Parlamento que son fuertemente criticados por las calles. Así que ese es el debate que se está generando hoy día en Chile en cuanto a cómo conducir el proceso constituyente que según este acuerdo está pensado a través de un plebiscito a desarrollarse en abril del año 2020 y las elecciones de una eventual asamblea constituyente o convención serían en octubre del año 2020. Cerramos este recorrido con Joan Ortiz desde Barcelona con el 155 digital de Sánchez para Cataluña. Así se presentan las negociaciones del PSOE con ERS que comienzan mañana, en las que los socialistas se niegan a hablar de autodeterminación y entre gobiernos.
Nuestro tema en desarrollo se da en México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la víspera que su gobierno designará a los cárteles de la droga de México como grupos terroristas. El anuncio ha generado una gran polémica, mucha reacción dentro y fuera de la nación, una de ellas del secretario de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien condenó la medida, puntualizó que el país hará respetar su soberanía, su autodeterminación. Más información con nuestro corresponsal en Ciudad de México, Eduardo Martínez. Eduardo, adelante, muy buenas tardes. Hola Tatiana, qué gusto saludarte. Pues sí, efectivamente esa declaración del presidente estadounidense Donald Trump ya ha generado reacciones. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina de todos los días, ha dicho que no quiere confrontarse en estos días con el gobierno ni con el pueblo de Estados Unidos por las celebraciones que tienen por el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, fue muy contundente al señalar el día de hoy una sola frase. Dijo el presidente López Obrador en su conferencia matutina: sí a la cooperación, no al intervencionismo. Tatiana, este tema del asunto de los cárteles lleva varios días ya circulando por México, sobre todo después de la solicitud que hiciera la familia Levarón y la familia Langford a Estados Unidos, al gobierno estadounidense, de declarar precisamente a los cárteles de la droga como terroristas, luego de que integrantes de su familia fueran asesinados el pasado 4 de noviembre en el territorio de Bavispe, en el municipio de en este lugar del fronterizo estado de Sonora. Cabe destacar, Tatiana, que en el tema de los Langford y los Levarón, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo que ya se tiene programada una reunión para los próximos días con esta familia que tiene una nacionalidad México-estadounidense. Es por eso que han solicitado a la Casa Blanca realizar este tipo de consideraciones, lo cual no ha sido a partir de esto que ha iniciado el debate en México sobre la posible injerencia de Estados Unidos en territorio mexicano. Lo que sí ha sido muy claro, Tatiana, es la postura de México, que desde el día lunes el presidente López Obrador dijo que no importaba cuál fuera la magnitud de la gravedad de la problemática que se estuviera viviendo en México, los asuntos que tienen que ver con este país lo tienen que resolver los mexicanos, y desde acá se resolverá también el asunto del narcotráfico. En el caso del canciller Marcelo Ebrard, secundó esta declaración y señaló que está en la Constitución mexicana que ningún otro gobierno puede intervenir en territorio mexicano y que de ninguna manera se podría permitir un tipo de situación como la que está señalando el presidente estadounidense Donald Trump en sus declaraciones. Además, han dicho que el combate al narcotráfico se tiene una estrategia en territorio mexicano, pero también han apelado a que se resuelva el tráfico ilegal de armas que vienen desde Estados Unidos. De acuerdo con las cifras oficiales, Tatiana, el 70% de las armas que se utilizan en este país o que utilizan las bandas del crimen organizado en México, pues son precisamente de procedencia estadounidense. Así la situación, Tatiana, y por supuesto más adelante les estaremos hablando acerca de las distintas reacciones que ya se están generando también en el Senado mexicano. Las esperamos, Eduardo, gracias. Buenas tardes. Avanzamos, a punto de finalizar, vamos con la pregunta y sus respuestas. En pantalla la pregunta del día: séptimo día de masivas protestas en Colombia, segunda jornada de paro general. ¿Es posible creer en el gran diálogo nacional del presidente Iván Duque? Esperamos tu opinión. A esto le había sumado algo más que quería compartir con ustedes, y teníamos una caricatura de un medio local colombiano acerca de cómo se ironiza sobre el cacerolazo que es tan inédito en Colombia. Vamos con las respuestas entonces. Alex Roda: definitivo que no, Iván Duque, igual que su homólogo @Sebastián Piñera, están procurando que el pueblo se canse y se asuste de las muertes que están provocando. No quieren resolver los problemas que ellos y los gobiernos anteriores produjeron. Avanzamos. Aquí dice Eminencia Parda: no hay nada que dialogar con un asesino. Seguimos. Ángel Sterling: no, son igual o peor que el gobierno de Piñera. Asesinan a dirigentes sindicales, indígenas, diariamente, mandados por el asesino de Uribe. Su lacayo Duque no dice nada. Las respuestas de ustedes, Alejandro Garzón: no, porque los conde derecha siempre buscan el diálogo cuando el pueblo trabajador se moviliza masivamente. Mientras tanto siguen aplicando políticas de ajuste permanente.
Según Cervantes, ¿cómo se podría dialogar con un títere? Se pregunta. Él no es autónomo, solo es un razonero del innombrable. Los empresarios, el FMI, la OCDE, y estos no van a cederle nada al pueblo colombiano. Tenemos una respuesta más. Joad Altán, no, porque un paramilitar como Duque siempre piensa en guerra. Debe renunciar dicho criminal. Más respuestas. Una más. Luis Guaregua, sin duda que no, es hipócrita de parte del gobierno. Si le interesara a la población, habría dictado políticas públicas en beneficio de esta, pero no. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina. No deben claudicar las exigencias. Gracias a ustedes por tantas y tantas respuestas. Las que quedan las vamos a retuitear a través de nuestras cuentas, @TelesurTV, @temastelesur, @TatianaTelesur. Estamos a punto de despedir, los dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta Facebook de nuestra casa. Vamos a mostrarles el Spider-Man francés, con eso los dejamos, ahí está precisamente que da cuenta de ello. Se trata de un deportista que escala edificios sin ningún tipo de seguridad. Esta vez subió la torre Ariane de 152 metros de altura. Vamos a revisar más de esto, con eso lo dejamos, hasta mañana.